Ok, pues vamos a empezar con el curso de ecuaciones, ¿no? Y los requisitos, pues obviamente es que sepan integrar. Si saben integrar, pues ya están del otro lado. Porque realmente este curso, bueno, a mi consideración, es el más fácil de todas del tercer semestre. Porque son casi como recetitas de cocina, ¿no? Lo único que deben de hacer es resolver una gran variedad de ejercicios para que tengan como que esa fluidez, ¿no? De saber este, cómo resolverlo. Entonces, primero vamos a ver qué es una ecuación diferencial. ¿Qué entendemos por ecuación diferencial? Bueno, una ecuación diferencial es aquella ecuación que contiene derivadas o diferenciales, ¿no? Como su nombre lo dice. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial porque incluye una derivada. ¿Se acuerdan de las derivadas parciales del último periodo de cálculo integral? Pues esta es otra ecuación diferencial porque incluye derivadas. Esta, así como se ve de sencilla, también es una ecuación diferencial porque incluye diferenciales. ¿Okay? Dentro de las clasificaciones más importantes, pues tenemos las ordinarias y las parciales. ¿Ok? Esperen un tantito. Si se escucha y se ve bien, ¿verdad? No me voy a hablar a mí solo. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, las ordinarias pues son las que solamente dependen de una variable, ¿no? Este, y', por ejemplo, de y en de x, ¿no? Y las parciales son las que dependen de más variables. Por ejemplo, de z de x de y igual a, no sé, bueno, no, más bien que incluyen derivadas parciales. ¿Ok? Acuérdense que las derivadas parciales se refieren a funciones que tienen dos o más variables, ¿no? Y estas son ordinarias porque simplemente depende de una. En este caso, y depende de x o x depende de y. Bueno, otra clasificación es el orden. El orden simplemente es el orden de la mayor derivada, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo tuviera esta ecuación, y' más 3y cuadrada más 1 igual a 0, pues la derivada de mayor orden es esta, ¿no? La segunda derivada. Entonces esta sería de orden 2. Si yo tuviera 4 más y quinta igual a la x, ¿no? Esta es de orden 4, porque la derivada de mayor orden es de orden 4. No se vayan a confundir con esta cosa, ¿no? Esto simplemente es el grado de y, pero el orden se refiere a la mayor derivada. ¿Ok? Bueno, y viene la otra clasificación muy importante, que es las lineales y las no lineales. No lineales. Las lineales son las ecuaciones diferenciales. Pueden escribir de esta forma: a de x n
y a la n más a de x en 1 y a la n menos 1, etcétera, a 0 de x igual a alguna función, ¿no? ¿Qué característica tienen las ecuaciones lineales, diferenciales lineales? Que las derivadas están a la potencia 1, ¿no? Aquí está la potencia 1. Por eso les decía que el grado no es lo mismo que el orden. El grado de las derivadas es 1, es decir, derivadas están a la primera potencia. Y sus coeficientes son funciones exclusivamente de x, ¿ok? Pueden ser números o funciones que solamente dependan de la variable x. Nada más. Si cumple con esa característica, decimos que es una ecuación diferencial lineal. Si no cumple con esa característica, pues obviamente es no lineal. Estas son un tipo de ecuaciones diferenciales muy importantes, porque muchas aplicaciones, sobre todo pues mecánica, ingeniería eléctrica, pues son de toda la vida, ¿no? Entonces las ecuaciones diferenciales lineales modelan muchos fenómenos físicos interesantes, los circuitos, los sistemas mecánicos, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es una ecuación diferencial lineal. X al cuadrado y primo más x y prima más y igual con 0. Si se dan cuenta, las derivadas, y esta pues obviamente es derivada 0, están a la potencia 1, ¿no? No tiene ningún exponente. Aquí no hay un cubo, aquí no hay un cuadrado ni nada, ¿no? Están a la primera potencia. Y además, los coeficientes que los acompañan son funciones exclusivamente de x. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal. Por ejemplo, la diferencia está... No es lineal. ¿Por qué? Porque la derivada viene acompañada de una y. Y y pues no es exclusivamente de x, ¿no? Aquí la condición era que los coeficientes solamente tuvieran x. Esta cosa ya rompe con la linealidad. Entonces esta es no lineal. ¿Ok? Otro ejemplo es y prima más... ¿Sí saben qué es esto de y prima, no? O sea, nosotros escribimos las derivadas así, ¿no? Pero por comodidad lo escribimos con este símbolo, ¿no? Para no estar escribiendo todo esto. Bueno, y prima más 3y prima más y igual al seno de x. Esta también es una ecuación diferencial lineal. Las derivadas están, bueno, estas derivadas 0, no tienen exponentes y además están acompañadas de numeritos. Esta es la que vamos a ver por ahí de la clase 3 o 4, que son las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Estas son de mucha aplicación, aparecen en muchas ramas de la ingeniería, ¿no? Bueno, esas serían las clasificaciones más importantes de ecuaciones diferenciales: ordinarias parciales, lineales no lineales y de acuerdo al orden, ¿no? Con eso tenemos más que suficiente para empezar el estudio de las ecuaciones diferenciales. Bueno, ya que dijimos qué son y cómo se clasifican, vamos a empezar a ver lo que entendemos por una solución a una ecuación diferencial. Una solución es aquella función que al sustituirla en la ecuación me da una identidad, ¿no? Que al ser sustituida me da una
identidad. ¿Ok? Es decir, cuando yo derivo, sustituyo dentro de la ecuación, debo de llegar a algo que sea equivalente. Si ambos lados de la ecuación no coinciden, o yo hice algo mal, o simplemente no es solución. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una ecuación sencilla de este estilo, x cuadrada más 1 igual a 11, bueno, más 2. Si yo aquí sustituyo el valor de 3, pues a qué llego. 3 al cuadrado más 2 es 9 más 2 y esto es igual a 11, ¿no? Llegué a la identidad, porque de aquí, sustituyendo este valor, llegué al valor de 11, ¿no? Que fue aquí. Pues con una ecuación diferencial es lo mismo. Si yo tengo aquí una ecuación diferencial y me dicen y vale, no sé, e a la x. ¿Ok? Pues yo lo que tengo que hacer es derivar y sustituirlo aquí. Al hacer todas las operaciones me tiene que dar una identidad. Si no me da idénticamente lo que me dio al inicio de la ecuación, pues quiere decir que eso no hay solución. ¿Ok? Bueno, a ver, ya que estamos hablando de eso, vamos a ver si esta cosa es solución de esta ecuación diferencial. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Pues la misma exponencial, ¿no? Ah, pues obviamente dentro de los prerequisitos que les dije, pues es saber al derecho y al revés, derivar e integrar, ¿no? Si saben eso, este curso está muy fácil. Como les dije al inicio, pues solamente son metodologías y saber aplicar. No hay más ciencia. ¿Ok? Bueno, entonces la derivada de y, pues es esto, ¿no? Yo al sustituirlo aquí, ¿qué obtengo? Y', pues vale e a la x. Más 2y, pero y vale e a la x. E a la x más 2e a la x es 3e a la x. Y esto, pues obviamente no es cero, ¿no? Por lo tanto, decimos que esta cosa que no es solución. ¿Qué pasaría en cambio si yo pongo y igual a e a la menos 2x? ¿Cuál es su derivada? ¿No? ¿Y se les olvidó? Menos 2e a la menos 2x. ¿Ok? Vamos a sustituirlo aquí, en esta ecuación, ¿no? Que es y' más 2y igual a 0. Entonces, y', pues eso es menos 2 y a la menos 2x más 2 por y. Pero y ¿cuánto vale? Y a la menos 2x. Entonces, menos 12 a la menos 2x más 12 a la 2x, ¿cuánto es? 0, ¿no? Y justamente se cumple la identidad. Por lo tanto, esta sí es solución, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿queda claro lo que se entiende por una solución? Obviamente, pues eso es fácil, ¿no? Porque me están dando la solución. Yo nada más tengo que comprobar si es o no. Pero de eso no se trata. Se trata de encontrar o que yo encuentre la solución, no que me la den, y comprobar si es o no. ¿Ok? Bueno, su primer contacto con las ecuaciones diferenciales lo tuvieron en cálculo integral, con el tema de la antiderivada. ¿Ok? ¿Qué era una antiderivada?
pues era una función f mayúscula, tal que al derivarla me daba el integrando, ¿no? Entonces esto es escondidamente una ecuación diferencial. Nada más que ustedes, bueno, lo vieron como un antiderivado. Aquí es hallar una función tal que al derivarla me dé esto, ¿no? El problema opuesto pues sería resolver, más bien, mejor dicho, encontrar esta de aquí. Entonces esa es la primera ecuación que vamos a ver, la más sencillita. La derivada respecto de x de esta cosa, pues es esto, ¿no? Sería integral. Entonces esto se resuelve de manera directa. Y es simplemente la integral de f de x, ¿ok? Y eso pues está mejor. Nada más es saber unas cuantas derivadas, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera la ecuación diferencial de y respecto de x igual al seno de x más 1, ¿no? Pues esta es directa. Tengo la derivada igualada a alguna función de x. Es directa. Nada más tengo que integrar. ¿Ok? Entonces estas son las primerititas ecuaciones diferenciales que vieron, pero pues obviamente no las vieron desde este enfoque, ¿no? Las vieron desde el enfoque de cálculo integral. Pero pues es una ecuación diferencial, la más sencilla de todas, ¿no? Entonces esto nada más es integrar cada uno de los términos. Aquí sería menos coseno de x más x más c, ¿no? Muy bien, fíjense muy bien en esta c. El número de, bueno, esta c se llama constante de integración, pero más adelante vamos a ver que cuando las ecuaciones son de orden 2 o mayor, van a aparecer más constantes, no nada más una. Entonces, el orden de la ecuación diferencial me va a decir el número de constantes arbitrarias que voy a tener. ¿Ok? En este caso, como el orden de esta ecuación diferencial es de orden 1, pues nada más tengo una constante, ¿no? Una incógnita que necesito asignarle un valor. ¿De qué depende ese valor? Pues de lo que se conoce como condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, acuérdense que esto es una familia de funciones. Cuando ya le pongo una condición inicial, lo que estoy haciendo es especificar una función de todas estas con los requerimientos que yo estoy poniendo. Es decir, por ejemplo, si yo quiero que esta, vamos a repetir esto, igual al seno de x más 1, y además quiero que pase por el punto 0, 1, quiere decir que de toda esta familia de funciones estoy buscando la función que cumpla con esta condición, o dicho de otra forma, que pase por este punto, ¿no? Por el punto 0, 1. Esto es una condición inicial. Entonces existen muchas curvas, ¿no? Vamos a suponer que es esta. Yo estoy buscando específicamente la que pasa por aquí, por el 0, 1. Eso es lo que significa imponerle una condición inicial. De todas las familias de funciones que cumplen con esta ecuación diferencial, estoy buscando la que específicamente me satisface esta condición, ¿ok? Que en este caso pues sería algo como esto, ¿no? Entonces, nosotros ya resolvimos esto. Ya dijimos que vale menos coseno de x
más x más la constante, ¿no? ¿Cómo meto esto? O la condición inicial, y en 0 igual a 1. Pues sustituyendo los valores correspondientes, ¿no? Esto significa que x vale 0 y esto de aquí significa que y vale 1. Entonces simplemente sustituyo. 1 es igual a menos coseno de 0 más 0 más c. 1, coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces aquí es menos 1 más c. Si yo despejo c, obtengo que es 1 más 1 y esto es 2, ¿no? Entonces, la curva que yo estoy buscando en específico sería y igual a menos coseno de x más 2. Esta es la ecuación diferencial. Digo, esta es la función que satisface la ecuación diferencial con esta condición inicial. ¿Ok? ¿Queda clara la idea? Entonces, les decía, esta es la clase de ecuación diferencial más sencilla de todas, ¿no? La derivada igualada directamente a alguna función de x, que es lo que conocieron como antiderivada. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la siguiente clase de ecuaciones diferenciales más sencilla? Pues es lo que se conoce como variables separables. ¿Ok? Una ecuación diferencial es de variables separables si cumple con esta condición, que la derivada la pueden escribir exclusivamente como el producto de dos funciones de y de x factorizados, ¿no? No pueden combinar uno con otro. O sea, tiene que quedar exclusivamente una función de x multiplicada por una función de y. También la pueden escribir de esta forma. Una función exclusivamente de x multiplicada por el diferencial de x más una función de y multiplicado por el diferencial de y igual a 0. Esta es la siguiente clase de ecuación diferencial más sencilla. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro que es una ecuación diferencial de variables separables? Pueden escribirlo de cualquiera de estas dos formas, ¿no? No importa. El chiste es que entiendan que se separan, por eso se llaman variables separables. Todo lo que tiene x lo pongo de un lado y todo lo que tiene y lo pongo de otro lado. Esa es la idea. No importa la forma en la que le escriban. Lo que importa es que todo quede separado, ¿no? Todo lo que tiene x me queda de un lado, todo lo que tiene y me queda del otro. ¿Ok? ¿Queda claro que es una ecuación diferencial de variables separables? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar a resolver esto. Ok. Ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bueno, yo considero que el primer parcial es el más difícil, porque pues como que no tienen mucha práctica y además son varios tipos de ecuaciones diferenciales. Son las de variables separables, las homogéneas, las exactas, las que no exactas que se vuelven exactas y las de lineales de primer orden. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿O qué es lo que vamos a hacer, mejor dicho? Vamos a resolver varios ejercicios de cada uno de este tipo de ecuaciones por separado.
Y después vamos a poner ejercicios arbitrarios, pero ya con la práctica que tenemos de los demás temas, es decir, ya que hayamos visto todas, pues ya deberían de tener una idea de más o menos cómo atacar un problema sin que les digan por qué método se resuelve. Que muchas veces les dicen resolver la siguiente ecuación diferencial exacta, ¿no? Ah, pues ya te dijeron que es exacta. Pero si nada más te la ponen ahí, pues tú tienes que ser capaz de saber cuál de los métodos aplicar, ¿no? O de qué tipo de ecuación diferencial se trata para aplicar el método correspondiente y poder resolverlo. Entonces, estas de las cosas que solamente se logra, pues con mucha práctica, ¿no? No hay de otra. Hay que hacer varios ejercicios para que empiecen a identificar de qué tipo de ecuación se trata, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a resolver una ecuación diferencial de variables separables. Resolver de y en x igual a x cuadrada menos x cuadrada y más y. ¿Ok? Pregunta. ¿Esto es de variables separables? ¿Cuál es la definición de una ecuación diferencial de variables separables? Que sea el producto, la derivada sea igual al producto de dos funciones, cada una de las cuales es exclusiva de y o de x. O escribirlo como la suma de dos funciones, donde cada una está multiplicada por el diferencial de la variable, ¿no? ¿Esta se parece a alguna de estas dos? Pues así como está, ¿no? ¿Verdad? Pareciera que está muy revuelta. Pero fíjense, yo puedo factorizar y escribirlo como x cuadrado más 1. Ahora sí, les vuelvo a preguntar. ¿Esta ecuación es de variables separables? Alejandro, si es, no es, no te estoy entendiendo nada. Díganme con confianza. No, sí creo que me perdí un poco. ¿Sí? ¿En qué te perdiste? O sea, según yo creo que no es. Pero, ¿por qué? O sea, no basta con creer, tienes que decirme por qué. ¿Cuál es la definición de una de son estas dos, ¿no? Entonces, así como está, no es. Pero ya como la reescribí, ¿es o no es? Pues sí, ¿no? Porque esta es una función de y esta es una función que solamente involucra x, ¿no? X cuadrada más 1 pues solamente involucra x y está multiplicado por algo que solo involucra y. ¿Ok? Bueno, ya que identifiqué que es una de variables separables, lo que sigue es integrar nada más. Junto todo lo que tiene y con todo lo que tiene x. Entonces a los matemáticos les molesta mucho esto, que se trate a los diferenciales como una fracción. Pero a nosotros nos vale gorro, ¿no? Somos ingenieros. Entonces, los diferenciales los podemos tratar como una cantidad pequeña que representa una fracción. Entonces, esto en realidad de y en dx igual a y por x cuadrada más 1. Este diferencial lo puedo pasar multiplicando. De y es igual a y
por x cuadrada más 1 por dx. ¿Ok? Ahora, de este lado, ¿quién me estorba? Porque quiero que todo lo que tenga y quede con y y todo lo que tenga x quede con x. Pues me está estorbando la y, ¿no? Entonces la paso del otro lado. Muy bien. Ahora sí, ¿ya me creen que es una de variables separables? Su nombre lo dice. Todo lo que tiene y queda con y, todo lo que tiene x queda con x. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya procedo a integrar. Tengo el símbolo de integral de ambos lados de la ecuación. Por eso les decía que es de los métodos más sencillos, ¿no? El de variables separables, porque nada más es integrar, ¿ok? Y obviamente identificar que es de variables separables. Entonces, a ver, ¿cuánto me da esto? La integral de dy entre y, ¿cuánto es? Logaritmo Logaritmo natural. natural de y. Logaritmo natural, ¿no? Aquí va el logaritmo natural del valor absoluto de y. El valor absoluto luego se los justifico, pero siempre pónganse, ¿no? Y del lado derecho me queda x al cubo sobre 3 más x más la constante de integración. ¿Por qué del lado izquierdo no le puse constante y del lado derecho sí? ¿Quién me dice? Porque es la misma, ¿no? Se puede Sí, se puede como pasar del otro lado. Ajá, se juntan, ¿no? ¿Para qué pongo dos? Entonces, si se dan cuenta, es una constante. El orden de la ecuación diferencial es de orden uno. Entonces, forzosamente me va a salir una constante que yo tengo que determinar con las condiciones iniciales. Muy bien. Ahora, hasta aquí, para mí, es suficiente. Ok, esta ya sería la solución implícita de la ecuación diferencial. Ok, hasta ahí, si ustedes llegan hasta ahí, ya es suficiente, pero pues depende de su maestra otra vez, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que sí se puede despejar y en función de x o x en función de y, ¿no? Pero pues no siempre se puede lograr. Para este ejemplo en particular, sí se puede, ¿no? Fíjense. ¿Están de acuerdo? Simplemente ambos lados los exponencié. Acuérdense que el logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas. Entonces me queda de x al cubo sobre 3 más x más x. Esto todavía lo puedo simplificar otro poquito. ¿Cómo? X al cubo sobre 3 más x por a la c. ¿Están de acuerdo? Si multiplican estos dos, me queda esto de aquí arriba. Pero a la c es otra constante, ¿no? Es a cualquier número, un número cualquiera. Y esto simplemente me quedaría como c x al cubo sobre 3 más x. Entonces estas dos formas son válidas. Ya depende de gustos, ¿no? Pero para mí hasta aquí ya está. ¿Ok? Entonces, ¿en qué reside este método? En saber integrar nada más. Y obviamente en aplicar el álgebra para que me quede de esta forma. ¿Ok? Más o menos claro. Vamos a ver otro ejemplo de variables separables. Resolver y prima
y e a la y cuadrada menos x más 1. Ok. Pregunta, ¿esta es de variables separables? Sí, no, ¿por qué? No le veo forma. Fíjense, esto yo lo puedo reescribir de esta forma. Y e a la y cuadrada e a la menos x e. ¿Están de acuerdo? Me equivoqué aquí, perdón. Aquí es de x en de y. ¿Ok? No siempre va a ser de y en de x, ¿no? Puede ser al revés. Bueno, así como está escrita, ya se parece a una de variables separables, ¿no? Todo esto depende de y esto de aquí de x. Entonces otra vez junto todo lo que no tiene y con lo que no tiene y lo que tiene x con lo que tiene x, ¿no? ¿Cómo me quedaría? De x entre e a la menos x igual a e a la y cuadrada de y. ¿Están de acuerdo? O sea, lo único que hice fue manipular algebraicamente esto, pasar dividiendo y multiplicando y me quedó esto de aquí. ¿Y hasta ahí tienen alguna duda? Nada más hice manipulaciones algebraicas. Entonces, como ya me quedó de variables separables ahora sí, nada más resta el paso final, que es el de integrar. ¿Ok? Esta del lado izquierdo todavía la puedo escribir así. 1 sobre e y a la x, ¿no? Porque esta es e a la menos x y en el numerador pasa e a la menos x menos x. Digo, e a la menos x. Y ya se vuelve positiva, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esta pues me queda igual. ¿Ok? Entonces aquí les digo ya nada más es integral. El lado izquierdo pues está muy sencillo. Exponencial me queda lo mismo. Y del lado derecho, ¿qué me queda? Por eso les decía, esto es sencillo en la metodología, pero pues lo que deben de saber es resolver la integral. ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que un medio de 2y a la 2y igual a y cuadrada de y? Nada más multipliqué por 2 arriba y abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces fíjense, esto es el diferencial de esto, ¿no? O sea, si ustedes dicen u igual a y cuadrada, su diferencial es 2y de y, ¿no? Entonces del lado derecho me queda simplemente un medio de e a la u de u. Y esto es simplemente un medio de e a. ¿Ok? Muy bien, pues ya acabamos, ¿no? Porque u pues era y cuadrada, ¿no? Y esta sería la solución de la ecuación diferencial que pusimos en un principio, que era esto. ¿Ok?
Por eso les digo que es de mucha práctica esto. No les va a quedar de otra más que hacer mínimo unos 10 ejercicios de cada tema para que le vayan agarrando así la onda, ¿no? Porque si no, cuando les pongan un ejercicio se van a quedar pasmados y no van a saber de qué onda. ¿Ok? Vamos a hacer un último. Ya este está regalado, ¿no? E en dx o la y cuadrada entre x cuadrado. ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que y cuadrada por 1 entre x cuadrada más 1? ¿Es de variables separables? Sí, Sí, ¿no? Entonces, pues otra vez, ya nada más junto lo que tiene y junto lo que tiene x. Y acuérdense, a nosotros no nos interesa esto que rigurosamente hablando no sea una fracción. Pero pues lo pasamos dividiendo o multiplicando siempre, ¿no? ¿Ok? Entonces ya pasando todos los diferenciales con su respectiva variable, nada más resta integrar. ¿Ok? Del lado izquierdo que tengo, esto, ¿no? Entonces, esta integral, ¿cuánto me da? A ver, Xochitl. ¿Esta integral cuánto me da? Acuérdense, ¿no? Le suman 1 y dividen entre lo mismo. Entonces esto me da menos y a la menos 1, ¿no? Y del lado derecho, ¿cuál es la integral de esta cosa? Es una bien famosa. Es la cotangente de x, ¿no? Y su respectiva constante. ¿Ok? Para mí hasta aquí, pues ya es suficiente. Pero, pues, si sienten que se ve medio feo, lo pueden reescribir un poquito, ¿no? Y finalmente lo pueden escribir como la cotangente de x más 1 sobre y, o sea, esta lo pasé para acá sumando, igual a c. Esta la pasé para acá. Como es una constante cualquiera, no me interesa, ¿no? Puede ser C1, C2, C3, K, bla, bla, bla. Pues sigue siendo un número que no me interesa por el momento. Y así pues sería la solución en forma implícita, ¿no? Igual es válido. Les digo, escribir la solución ya es de gusto. Con encontrarla para mí es suficiente. ¿Hasta aquí alguna duda? no. ¿No? Y bueno, todos los demás pues ya nada más son ejercicios similares, ¿no? Separarlos, integrar, y el problema reside más que nada en resolver el integral. ¿Ok? Entonces, pues con esta parte concluimos la de variables separables. Ya nada más les voy a ir mandando los ejercicios, ¿no? Está muy sencillo. Si se dan cuenta, esto de aquí que vimos de las antiderivadas son un caso particular de variables separables, donde la función de y simplemente vale 1. ¿Ok? O sea, aquí sería y igual a 1 y nos da esto de acá. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el siguiente método de integración de solución de ecuaciones diferenciales?
Todos estos métodos que vamos a ver solo aplican para ecuaciones ordinarias de primer orden. ¿Ok? Todas estas van a ser siempre de primer orden. ¿Ok? No vamos a ver ni de segundo orden ni ecuaciones no lineales. Son ecuaciones de primer orden. La siguiente clasificación, bueno, no clasificación, sino método, es el de ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ok? Esto de homogéneas lo vamos a ver más adelante, pero va a significar una cosa diferente, ¿no? Por el momento, en este contexto, homogénea significa una cosa diferente a lo que veremos más adelante. Bueno, para poder aplicar este método, lo que tenemos que hacer primero es identificar el grado de un polinomio. Ustedes recordarán que el grado me lo define la suma de los exponentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera este polinomio, x cuadrada es de grado 2 y y vale, digo, es de grado 1, ¿no? En conjunto, este término de qué grado es. Sí, sé que los grados se suman. De grado 3. De grado 3, ¿no? Este es de grado 1 y este es de grado 1. En conjunto, ¿cuál es el grado de este término? Grado De 2. grado 2. Entonces, aquí si se dan cuenta hay una discrepancia. Este es de grado 2 y este es de grado 3. ¿Ok? Vamos a ver un último. X cuadrada y z más x y z cuadrado. En conjunto, este término, ¿de qué grado es? Así, como un todo. Este es de grado 4. Y este término, en conjunto, ¿de qué grado es? Pues también es de grado 4, ¿no? 2 más 1 más 1, 4. Entonces, para poder aplicar el método de ecuaciones homogéneas, ocupamos que todos los términos sean del mismo grado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta ecuación, ¿esta de qué grado es? Y esta también es de grado 2. Entonces, todo este término, como ambos son de grado 2, pues sería de grado 2. Ahora vámonos a la de acá. Esto es de grado 2. Coincide justamente con el de aquí. Entonces, para yo poder aplicar el método de ecuaciones homogéneas, necesito forzosamente que los términos involucrados sean del mismo grado. Si yo tuviera, por ejemplo, esta de aquí, este es de grado 2, ¿no? Y este es de una constante, acuérdense que es de grado 0, ¿no? Pues para empezar aquí, ya la constante ya le dio en la torre, ¿no? Entonces esta no es ni de grado 2 ni de grado 0. No puedo sumar si tienen el distinto grado. Y este es de grado 1. Entonces, si se dan cuenta aquí, todos tienen grado distinto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelvo o cómo procedo para esta metodología de una ecuación homogénea?
Bueno, una ecuación homogénea tiene esta forma. Una función de x y de x más otra función de x y de y. Esto lo igualamos con 0. Ocupo y necesito que estas tengan el mismo grado. ¿Ok? Es lo que acabamos de ver acá. Son del mismo grado si todo el polinomio tiene el mismo grado. Si aparece, por ejemplo, una constante y acá ya vimos que es de grado 2, ya vimos que la constante le da en la torre, ¿no? Porque ya no es de grado 2 ni de grado 0. Simplemente ya no es homogéneo. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer con esto? Si ambos son del mismo grado, y ya vimos que se entiende por eso, voy a hacer una sustitución que me va a convertir esta ecuación en una ecuación de variables separables que ya sabemos resolver. Entonces, puedo hacer dos sustituciones, ya sea y igual a u por x o x igual a b por y. ¿De qué depende que yo escoja uno a otro? Ahora sí que es de prueba y error. Desafortunadamente, como les dije, quise estarle buscando, ¿no? No es como que digas, aplica esto y ya queda luego inmediatamente. No, es con la práctica. Sí, por eso les digo que les recomiendo ampliamente que resuelvan mínimo 10 ejercicios de cada tema. Para que cuando les pongan su examen, pues ya. Bueno, mucho bla 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 y poca acción. Entonces, a ver, cuando ustedes les pongan una ecuación de este estilo, una ecuación diferencial, ¿qué es lo primero que tienen que verificar para saber si es homogénea? Pues que tanto m como n sean del mismo grado. Si son del mismo grado, pues pueden aplicar alguna de estas dos sustituciones. ¿Ok? Entonces, si aplican esta, el diferencial de y, ¿cómo me queda? Este es el producto de dos funciones, ¿no? Entonces es x de u más u de x. Y si aplican esta sustitución, el diferencial les va a quedar como y de b más b de y. ¿Ok? Y ya, con cualquiera de estas, bueno, sustituyendo todos los ingredientes, van a ver que la ecuación diferencial se reduce a una de variables separables, como las que acabamos de ver acá. Entonces, algo que se veía extremadamente difícil, se redujo a algo de variables separables. ¿En qué reside el problema? En que ya sea que yo escoja alguna de estas dos sustituciones, puede que una de las integrales que me salga no sea posible de resolver. Entonces, si ese es el caso, pues tendré que probar con la otra sustitución. Y si con ninguna de las dos se puede, pues ya, ahí muere, ¿no? Simplemente sale una de las integrales que no tiene primitiva, ¿no? Acuérdense que no todas las integrales tienen una primitiva. ¿Ok? Pero pues por lo general no ponen ese tipo de ejercicios, ¿no? Casi siempre tienen solución las integrales. Bueno, mucho hablar y poca acción. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se aplica este método, ¿no? Y lo vamos a ver con uno sencillito. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Es x cuadrada más y cuadrada de x menos xy de y igual a 0. Pregunta:
este término y este tienen el mismo grado. Sí. Mm, Sí, ¿no? Este es de grado 2 porque este es de grado 2 y este es de grado no. 2 Sí. y al sumarlos me da grado 2. Este es de grado 1 y este es de grado 1, al multiplicarlos me da de grado 2. Entonces, como son del mismo grado, puedo aplicar este método, ¿no? Muy bien. Ya vi que sí puedo aplicar este método. ¿Qué sigue? Aplicar alguna de estas dos sustituciones. ¿Cuál escojo? Bueno, un pequeño tip que puede servir es fijarme en cada uno de estos dos y ver el que sea menos complicado, entre comillas, ¿no? O que tenga una apariencia sencilla. De estos dos, ¿cuál es más sencillo, entre comillas? ¿Cuál es más simple, por así decirlo? ¿X cuadrada más Y cuadrada o X por Y? A ver, Nieto Medina. ¿Cuál de estos dos tiene una apariencia más amigable? XY. XY, ¿no? Entonces, como este es el más amigable, pues me fijo en su diferencial. En este caso es el diferencial de Y. Entonces, si me regreso aquí arriba, como este es el más amigable, yo voy a usar el diferencial de Y. Entonces, ¿cuál es la sustitución sugerible? Si ya dije que tengo que usar el diferencial de Y, pues esta, ¿no? Y igual a U por X y su diferencial pues es este producto. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que vamos a usar esta sustitución. ¿Qué sigue? Sacar el diferencial. X de U más U de X. Perfecto. Ya tengo todo para sustituirlo en la ecuación original. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a quedar? X cuadrada, no la muevo. Y en vez de poner Y, voy a poner U por X. Y esto lo elevo al cuadrado. El de X no lo muevo. Menos X multiplicado por Y, pero Y vale ahora U por X. Finalmente lo voy a multiplicar por el diferencial de Y. Pero ahora el diferencial de Y es todo esto. X de U más U de X. Ahí está. Ya sustituí 2. Y esto es igual con 0. Si desarrollo todo lo que acabo de escribir, me queda X cuadrada más U cuadrada X cuadrada de X. Aquí me va a quedar menos x me va a quedar u x al cubo, ¿no? Por du. Y luego pues 1 me va a quedar menos u cuadrada x cuadrada de x. Y esto igual con 0. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Me siguen? ¿Alguien ya se Sí. perdió? Muy bien.
Lo único que hice pues es utilizar la sustitución, sacar el diferencial y meter todos los ingredientes en la ecuación diferencial original. Se van a dar cuenta que cuando ya simplifique todo, me va a quedar una ecuación de variables separables. ¿Ok? Bueno, menos x cuadrada, ok. Fíjense que este tiene dx y aquí hay dx, ¿no? Entonces puedo agrupar x cuadrada más u cuadrada, x cuadrada. Voy a meter este término. Menos u cuadrada, x cuadrada de x. Menos u, x al cubo de u. Igual con 0. Perfecto. Se dan cuenta que esto se cancela, ¿no? Y simplemente me queda x cuadrada x menos u x al cubo de u. Igual con 0. Pregunta, ¿esta es de variable separable? Casi, ¿no? Aquí tengo un u y du. ¿Quién me estorba? El x al cubo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues dividiendo todo sobre x al cubo. ¿Para qué? Se me cancele aquí, ¿no? Y ahora sí, ¿qué me queda? Dx sobre x menos u de u igual con 0. Ahora sí, estas de variables separables. Sí. Sí, ¿no? Todo lo que tiene x está con x, con su diferencial, y todo lo que tiene u está con el diferencial de u. Integro directamente, ¿no? Integral de dx sobre x menos la integral de u igual con 0. Esto me da logaritmo natural del valor absoluto de x menos u cuadrada sobre 2 igual a alguna constante, ¿no? Les digo, la posición de la constante no me interesa, ¿no? Nada más es manipulación para que se vea un poco más estético. Muy bien, pero yo no tenía en ningún momento u. Yo tenía todo en términos de x y y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar a mis variables originales, ¿no? Si y era u por x, pues u es y sobre x, ¿no? Con lo que la solución me queda logaritmo natural de x menos y cuadrada sobre 2x cuadrada igual a una constante. Aquí en esta u inserte esto, ¿no? Y esta sería la solución. ¿Ok? Les voy a ser sincero, estas son las ecuaciones que menos me gustan, porque el procedimiento es muy largo, pero pues hay que verlas, ¿no? ¿Queda claro en qué consiste el método? Entonces, tenemos una ecuación de este estilo, identificamos que sean del mismo grado. Si son del mismo grado, entonces son homogéneas. Si son homogéneas, puedo aplicar ya sea esta sustitución o esta. Al hacer cualquiera de las dos sustituciones, puedo reducir esa ecuación diferencial a una de variables separables. Ya vimos cómo resolverlas. Una vez que la resolví, ya nada más regreso
las variables originales, ¿no? Aquí me quedo en términos de u, pero pues yo no tenía u, yo tenía x y y. Entonces regreso a mis variables originales. Sustituyo y ahora sí ya me da la solución final. ¿Ok? ¿Dudas con este? Yo tengo una duda. ¿De dónde surgió el 2x cuadrado? Más bien el cuadrado en x. Ah, es que u cuadrada, bueno, a ver, aquí está u cuadrada, ¿no? Yo sustituí y igual a u por x. Entonces, si yo despejo u, me queda y sobre x, ¿no? Entonces, u cuadrada, ¿quién es? Y cuadrada sobre x cuadrada, ¿no? Entonces, lo que hice fue sustituir esta cosa aquí, que sería menos un medio y cuadrada sobre x cuadrada, ¿no? Y ya sería menos y cuadrada 2 por x cuadrada, pues el 2x cuadrado. Es lo que está aquí, ¿no? Sí, sí, ya vi por ¿Sí? qué. Sí, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿No? Vamos a resolver otra de homogéneos, ¿no? ¿Ok? Bueno. Resolver la siguiente ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? Así como está, pues no me la pintan como me la habían pintado al inicio, ¿no? Uno diría, no, pues me la cambiaste. Pero pues es lo que les digo. Estos son ejercicios de práctica. Aunque no se parezcan, pues haciendo un poco de álgebra, pues ya se puede parecer, ¿no? Entonces, así como está escrita esta, pues no se parece a esto de acá. Pero lo puedo reescribir, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, esto lo puedo escribir como de y en dx, ¿no? Igual a x cuadrada más y cuadrada sobre 2xy. ¿Ok? Otra vez les dije, a nosotros no nos interesa tratar a los diferenciales como fracciones. Entonces puedo escribir esto como 2xy de y igual a x cuadrada más y cuadrada de x. ¿Sí? Este lo pasé multiplicando y este lo pasé multiplicando. Muy bien, ahora sí ya se parece, ¿no? X cuadrada más y cuadrada de x. Este lo voy a pasar restando, ¿no? Menos 2xy de y igual con 0. Ahora sí, pregunta, ¿es homogénea? Este es de grado 2 y estoy sumándolo con algo de grado 2. Entonces todo es de grado 2. Este es de grado 1 y este es de grado 1. Entonces todo en conjunto es de grado 2 porque la constante no me afecta. Ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿es homogénea? Sí. Sí, ¿no? Muy bien. Ya que sabemos que es homogénea, pues aplicamos la metodología. Primero escojo ya sea una u otra sustitución.
Nuevamente, ¿cuál es más amigable? ¿Esta o esta? ¿Se dan cuenta? Se parece mucho al anterior. Nada más que cambian ahí unas cosillas, ¿no? Pues nuevamente, ¿no? Esto es más amigable, por lo tanto, su diferencial no me va a quedar tan horrible al multiplicarlo por eso, ¿no? Entonces, propongo esta sustitución. El diferencial, pues sería u de x más x de u. Y pues ya nada más sustituyo todo, ¿no? X cuadrada, el y queda igual con u por x al cuadrado, ¿no? De x. Menos 2x, en vez de poner y, pongo u por x. Por el diferencial de y, que es todo esto, ¿no? Igual a cero. Ahora sí, hago un poco de simplificaciones. X cuadrada más u cuadrada, x cuadrada de x. Menos 2u x al cubo de x. No, perdón. 2u cuadrada x cuadrada de x, ¿no? Es todo este por este, ¿no? Y menos 2u x al cubo de u igual con 0. Y este de x lo puedo meter aquí, ¿no? Porque ambos tienen dx, lo puedo factorizar. X cuadrada más u cuadrada x cuadrada menos 2u cuadrada x cuadrada de x menos 2u x al cubo de u igual a 0. Y ya nada más simplifico este término, ¿no? Son términos semejantes. X cuadrada menos u cuadrada x cuadrada de x menos 2u x al cubo de u. Ahí está. Así como está es de variables separables, Sí. todavía no. No, todavía no. Ahora puedo hacer una factorización más. Aquí puedo factorizar el x cuadrada y aquí es 1 menos u cuadrada, ¿no? Y pues aquí ya quedó, ¿no? Este sí ya está así. U x al cubo de u. Muy bien. ¿Qué pasa si divido todo sobre x al cubo? Dividimos todo por x al cubo. Para que se elimine de este lado, ¿no? Pues simplemente me queda de 1 menos u cuadrada de x sobre x, ¿no? Y del otro lado ya se eliminó el x cúbica. Ahora, de este lado me está estorbando el 1, porque aquí tengo el diferencial de x. Entonces dividimos todo por ¿quién? Por 1 menos u cuadrado. Entonces del lado izquierdo ya se canceló, ¿no? Y del lado derecho, menos 2u de u entre 1 menos u cuadrada igual a 0. Ahora sí, pregunta, ¿ya es de variables separables? Sí, ¿no? Diferencial de x solamente con x, diferencial de u solamente con u. Integro directamente. Bueno, esto lo voy a dejar así.
¿Por qué lo dejé así? Si se dan cuenta, cuando yo haga el cambio de variable, este va a ser justamente el diferencial, ¿no? O sea, si yo digo W igual a 1 menos U cuadrado, el diferencial pues va a ser menos 2U de 1. Entonces la integral, ¿cómo me quedaría? Integral de dx sobre x más la integral de dw sobre w igual a 0. ¿Están de acuerdo? Muy bien, pues estas integrales son inmediatas, ¿no? Es el logaritmo natural del valor absoluto de x más el logaritmo natural del valor absoluto de w igual a una constante. Ahora yo les dije, la constante yo la voy a escribir como más me convenga. ¿Están de acuerdo que esto también es una constante, no? Logaritmo natural de una constante, ¿sí o no? Sigue siendo un número, nada más que escrito de otra forma. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, por leyes de los logaritmos, cuando suman dos logaritmos, lo pueden escribir como el producto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y ya acabamos. Tengo logaritmo a la izquierda y logaritmo a la derecha, los puedo cancelar, ¿no? XW igual a C. Muy bien, pero yo no tenía ni W ni U. Yo tenía todo en términos de X y de Y. Entonces aquí nada más es X. ¿Quién era W? 1 menos U cuadrada, ¿no? 1 menos U cuadrada igual a C. Otra vez, yo no tenía U, yo tenía X y Y. ¿Qué sustitución usé? Esta, ¿no? Y igual a U por X. Entonces yo usé Y igual a U por X. Entonces, ¿cuánto vale U? Pues simplemente Y sobre X. Entonces, U cuadrada es Y cuadrada entre X cuadrada. Si yo sustituyo todo, X por 1 menos Y cuadrada sobre X cuadrada igual a una constante. ¿Ok? Hasta aquí pues ya es suficiente, ¿no? Ya si la quieren recomodar un poco, hasta aquí está bien. Si la quisieran escribir un poquito más estética, pues me quedaría que X cuadrada menos Y cuadrada igual a C por X. ¿Ok? Ya nada más es como que reescribirla un poco más bonito, ¿no? Pero hasta aquí ya está bien. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Si se dan cuenta, pues, ¿en qué reside saber poder resolver una ecuación diferencial? Pues en que sepan hacer las integrales. La metodología ahí está, no tiene mayor ciencia. Por eso les dije, saben derivar e integrar. En este curso ya la hicieron. ¿Ok? No hay mayor cosa más que aplicar los métodos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, ya más claro. Ok. Bueno, ya nada más les mando sus ejercicios, ¿no? El siguiente tipo de metodología para ecuaciones de primer orden, estas son las que más me gustan,
son las exactas. ¿Ok? Bueno, ustedes recordarán, bueno, si es que lo vieron, cuando teníamos una función de dos variables, su diferencial era la derivada parcial de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y diferencial de y. ¿Ok? ¿Por qué se llama exacta? Porque esto viene de una función constante. Si tengo una función de dos variables que son iguales a una constante, ¿cuánto vale la diferencial de una constante? Cero. Cero, ¿no? Entonces, si la función es igual a una constante, su diferencial vale cero, ¿no? Entonces me quedaría diferencial de f respecto de x más diferencial de f respecto de y igual a cero, ¿no? Porque viene de una función constante. Ok, esto me va a dar paso a una nueva ecuación, a un nuevo tipo de ecuación diferencial. Si yo lo disfrazo de esta forma, m de x más n de y igual con cero, ¿está de acuerdo que es una ecuación diferencial? Porque involucra diferenciales, ¿sí o no? Ahora, ¿en qué reside aplicar correctamente este método? En que yo sea capaz de identificar que estas cositas m y n vienen justamente de una diferencial exacta, es decir, de una función que depende de x y y, que es constante. Si yo soy capaz de hacer eso, pues ya la resolví. Ya nada más hay que integrar y derivar otra vez para encontrar la otra parte. Bueno, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Así como está, pues no me sirve de mucho. Pero por ahí vimos que las derivadas parciales cruzadas de una función continua son ¿qué? Iguales, ¿no? Entonces, para comprobar que una ecuación diferencial es exacta, lo que yo tengo que hacer es derivar esta cosa, o sea, m respecto de y derivar esta cosa, es decir, n respecto de x. Si son iguales, quiere decir que provienen de una función de este estilo. ¿Ok? Y al venir de una función de ese estilo, pues m vale esto y n vale esto. ¿Ok? Entonces, si a mí me dan la ecuación, obviamente, pues a mí me van a dar esto, ¿no? La ecuación diferencial. Pero yo no sé si es exacta o no. Las segundas derivadas mixtas, si son iguales, me dicen que vienen de la misma función. Entonces, para comprobar que una ecuación diferencial es exacta, yo tengo que aplicar las derivadas parciales a cada uno de estos términos. ¿Ok? Tanto a m como a n. Si ambas derivadas parciales son iguales, puedo decir que esta ecuación diferencial es exacta. ¿Ok? Y al ser exacta, significa que m vale esto y que n vale esto. Y eso es muy fácil de resolver, porque pues obviamente nada más es hacer una integración respecto a la variable que derivé, ¿no? Más o menos claro.
Obviamente este es mi método favorito porque es el más sencillo, ¿no? La explicación se las estoy dando para que vean más o menos de dónde viene. Pero pues el aplicarla y resolverlo es sumamente fácil. ¿Ok? Entonces, si ustedes les dan una ecuación diferencial de este estilo, nada más verifican esta condición. Si se cumple, ya la hicieron, es exacto. Y la metodología es sumamente fácil. M, dijimos que era la derivada parcial de f respecto de x. Entonces, mi función simplemente es integral m respecto de x más alguna constante. Pero esta constante no es una constante cualquiera. Es una constante que depende de la otra variable. ¿Por qué de la otra variable? Porque si se dan cuenta que estoy derivando respecto de x, ¿no? Entonces, como les decía a los que están en el curso de cálculo vectorial, todo lo que no sea x lo tomo como constante, ¿no? Entonces, y es una constante porque no depende de x. ¿Ok? Entonces, esta variable de integración, constante de integración, no es una constante cualquiera como un numerito, sino es una constante que depende de y. Porque si se dan cuenta, al derivar respecto de x, pues me queda lo que tenía, ¿no? Esta cosa de aquí. Pero esta va a desaparecer porque como depende de y yo estoy derivando respecto de x, pues es como si fuera un número, ¿no? ¿Ok? Bueno, más o menos espero hayan agarrado la idea. Este de verdad es el método más fácil de todos. Entonces, espero que hayan agarrado ahorita más o menos un poco la idea y ya mañana con calma vemos cómo se resuelven los ejercicios de este estilo, ¿no? Después vamos a ver que hay ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero se pueden volver exactas, ¿ok? Que es lo que se conoce como factor de integración o factor integrante, ¿no? Que es una función que me modifica un poco la ecuación diferencial, pero me la vuelve exacta. Pero eso ya lo vemos mañana, ¿no? Entonces, espero me hayan agarrado un poquito esta parte de aquí. Y ya mañana hacemos ejercicios, ¿no? Vemos las que no son exactas que se pueden volver exactas. Vemos las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y pues ya, casi con eso terminamos el primer tema, ¿no? En realidad les digo que no es difícil, lo que tienen que hacer es muchos ejercicios. ¿Ok? ¿Dudas con lo que vimos hoy? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, todo bien. Perfecto. Entonces les mando el apunte, el link del video y los ejercicios, ¿va? Nos vemos el día jueves, ¿ok? Que tengan excelente noche. Gracias, nos vemos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Bye.